Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y sí, como mucha gente me ha pedido, traigo aquí un mazo de Historic. Porque sí, ha habido mucha gente que me ha pedido últimamente traer Historic. Y yo voy a traer Historic, ¿ok? Voy a traer un mazo que estoy harto de jugarlo en el canal porque me gusta mucho jugarlo, porque es de mis favoritos de Historic. Pero, bueno, es un mazo de Historic, que es lo que cuenta. Y bueno, está un poquito retocado, la verdad. Sí, aparte de Historic siempre he dicho que, bueno, pues ahora mismo está bastante retocado el formato. Tiene cartas, muchas cartas nuevas. Y quiero traer mazos cuando consiga pool suficiente como para traer mazos que estén completos, ¿ok? Por ejemplo, Slivers, el mazo este de Madness, ¿ok? Hay mazo también de, creo que es de, no, de Brujos, no, ¿cómo se llama esto? Bueno, hay muchos mazos diferentes, ¿ok? Muchos mazos que son nuevos. Y bueno, pues no tengo casi ningún pool de ellos porque son de Historic Anthology. Bueno, pero Historic Anthology no, de Historic Horizons, ¿ok? Así que bueno, cuando consiga mucho más pool de Historic Horizons, traeré mazos del estilo. Pero bueno, hasta ahora trae este mazo que sigue estando en el meta, milagrosamente, sigue estando y sigue pegando bastante fuerte, la verdad. Y aparte, a mí me gusta bastante porque es un mazo que llevo jugando desde hace tiempo, sé cómo jugarlo bastante bien. Y bueno, en general eso, la verdad, y me gusta mucho el mazo. Repasando un poquito lo que tenemos. Tenemos por ahora que vemos aquí Lurrus de Companion, ¿ok? Muy importante, alrededor de ello va el mazo, obviamente. Y permanentes de coste de 2 o menos, los que tenemos son Kroxa, 4 copias, 4 copias de Piromante Joven, 3 copias de Arcanista, aquí le falta una más, pero solamente tengo 3. Tengo también 2 copias de Canalizadora Magmática. Y por último, como permanente, el último permanente de coste 1 es Proveedora de Suturador o Stitch Superior. Básicamente es el motor de dequeo, ¿ok? Principales permanentes, en mi opinión, que sean, bueno, pues cartas del mazo, principales criaturas. Serán en este caso Kroxa y Arcanista, sobre todo Arcanista, ¿ok? Arcanista parece que no, pero hasta que no lo juegas no sabes que esta carta es la mejor del mazo, la verdad. Y sin duda es la que más juego te da. Ok, sin Arcanista el mazo va bien, pero no es lo mismo. Con Arcanista, saliendo por ejemplo de Zouside, sin el turno Arcanista, sin el turno Push Arcanista o yo que sé, Inquisición Arcanista, es un turno que no lo iguala casi nada, creedme. Y un turno que seguramente ganas la partida si haces eso. Y claro, llevando como lleva el mazo original, que lleva 4 Arcanistas, 4 Zouside y 3 Inquisiciones, creo que lleva 4 Inquisiciones y 3 Zouside, es muy fácil de hacer, la verdad. Tenemos también, bueno, pues Astro de la Chispa, una copia que llevamos, podemos llevar más, pero bueno, la lista original lleva una copia. Y bueno, básicamente podemos sacrificar una criatura o pagar 4 manas extras y destruimos criatura Planewalker objetivo. ¿Qué ocurre con esto? Que llevamos una carta muy interesante en el mazo, llevamos 2 copias de Reclamar al Primogénito. Cartas, por ejemplo, como puede ser Ritos de Pueblo, o por ejemplo, esta carta de aquí, podemos sacarle más provecho sacrificando un bicho del oponente, robándoselo, ¿ok? Y mola bastante. Removal convencional, 7 jefe de sangre, más 4 Fatal Push. Aquí un poquito, bueno, pues básicamente de rescate, como he dicho antes. Inquisición de Cosile, llevamos una copia, si podía llevar, bueno, pues más, obviamente. Lo mismo me pasa con el Zousai, que llevo solamente una copia, pero es lo que tengo. Y por último, 2 Dures, ¿ok? Si queréis llevar un número más o menos equilibrado, llevaría en este tipo de mazos 3 y 3. O 4 y 2, 4 y 2, 4 y 3, depende un montón, ¿ok? Pero llevaría cosas del estilo, cartas del estilo, la verdad. Y bueno, pues básicamente de Cose 3, bueno, de Cose 3 no. Entre comillas aquí de Cose 3 lo último que llevamos son mandatos de Colacan. Si podéis llevar 2 copias, mejor todavía. Y por último, solicitar Fama, que va a dar también un juego increíble al mazo, creedme. Sobre todo cuando haces Kroxa hecho y derecho y le das mazo más cero y prisa, es quizás partida, ok, literalmente partida. Y bueno, por último 22 tierras, algunas más que hay por ahí, tierras dobles obviamente, y Lurrus de Companion. Vamos a probar el mazo, a ver qué tal. Recuerda suscribirte si te gustan este tipo de vídeos y nos vemos, no, vamos a verlo ahora, ok, vamos a ver cómo va el mazo. Vamos a ver, primera mano me parece, hermano, que podemos quedarnos más o menos. No es que tampoco me sea increíble la mano, ¿eh? No es que, wow, pues yo estoy flipando ahora mismo, pero la mano por lo menos podemos quedarnos, la verdad. Sé que es cierto que no tenemos ahora mismo un coste 1 así un poquito importante, solo tenemos esto de aquí. Si muere a lo mejor un Jumpyromancer lo revivimos, está bien, pero claro, depende del penny. Si jugamos por ejemplo contra elfos, el mazo es muy bueno, la mano es muy buena, perdón. Si jugamos contra control, a ver qué tal. Iría tirando, la verdad, iría tirando. Habrá que verlo. Ok, tenemos por lo menos una Scry que haremos el primer turno, obviamente. Siguiente turno haremos la más Lambra que entre enderezada. Ya un Pyromancer, siguiente turno haremos tierra enderezada. Depende un montón, pero solamente hagamos eso. ¿Y el oponente no se queda? ¿O no sale? ¿Qué coño está haciendo, tío? O sea, ¿a qué está esperando? Voy a decirle hola, Te toca, por favor. Ahí, perfecto, te toca. Ok. Siempre hay que recordarlo. Por ejemplo, también te quiero recordar que, bueno, pues está activa. Hay gente que no lo sabe, que está activa la función de miembros del canal, ¿ok? Y si quieras o no, a ver, creo que son 5,99 al mes, pero bueno, tienes acceso a vídeos exclusivos, tienes acceso a
¿Qué más será? Vídeos exclusivos, adelantos de los vídeos. Por ejemplo, también saludos en los vídeos normales, stickers y emblemas cuando, bueno, pues se van a hacer directos. Y, bueno, pues un acceso VIP. También lo que quiero decir con esto, organista en el top, sin duda. Ya de turno y vale. También siempre he repetido muchas veces, ¿qué quiero decir con esto? Con esto no es que los vídeos normales bajen de calidad, de hecho estoy intentando meterle más calidad, como podéis ver. Sino que, bueno, pues es un apartado aparte, ¿no? Como puede decirse, que pues son esos, los miembros del canal, la verdad. O sea, tienen acceso a bastante más cosas. Y bueno, pues a mí me ayuda bastante, la verdad. Yo lo agradecería bastante. Ahí ya cada cual, el que quiera. Mira, de turno. Aparte, los stickers sí que lo he hecho yo. Que no están mal, la verdad, no. O sea, se me ocurrió. Quería usarlo en alguna miniatura. Pero dije luego, hostias, en verdad sí que es cierto que esto es exclusivo de miembros del canal. Y cuando hay miembros del canal, bueno, pues a lo mejor no mola, ¿no? Que tú pues hayas pagado algo y que, bueno, luego, aunque sea una imagen pequeñita, que bueno, lo que yo ofrezco en miembros del canal es mucho más grande que solamente una imagen. Pero, bueno, para mejor esa imagen, quieras o no, si es algo de lo que tú has pagado, tampoco quieres que lo ponga en otro sitio, ¿no? Me explico, ¿no? La verdad, espero que sí, que se me entienda. Ok, espero. Pone contador en el de esto, en el arconte. Y no entiendo muy bien el porqué, la verdad. Creo que voy a hacer el descarga. Voy a jugarlo ahora, ¿eh? Bueno, es que puede tener cositas puede tener cositas para tapar. Puedo esperarme su turno, sí que es cierto, para cuando es que tengo que pensarlo mucho. Ya de turno, no voy a hacer nada más. En su turno me voy a esperar y rezaré por no tenga a lo mejor algún contador antimaleficio, ¿ok? Que es importante, antimaleficio, contador normal, lo que sea. Rezaré para que no tenga nada por el estilo, ¿eh? La verdad. Aparte esto es muy jodido, tío. Es muy jodido esta carta, ¿eh? La verdad, te pica 2 vidas, 3 vidas, perdón, no 2. Aspirante a luminarca. Creo que, aunque puedan ir los dos contadores... No, va a dividirlos, seguramente los divida. Voy a responder y punto. En respuesta, obviamente, 2 daños... A ver, un momento último descarto una carta. Y 2 daños a... Bueno, pues al aspirante a luminarca. Estamos jugando contra Selesnya Company. Selesnya Company es un mazo que es muy bueno. Y de hecho puede sorprenderte bastante, muchas veces. Así que bueno, hay que tener cuidado. Solamente digo, hay que tener cuidado. Ya está. 2 daños ahí, descarta carta a él. No está mal la jugada. Descarta otro Arconte, perfecto. Y vuelve a entrar aspirante luminarca, lo mismo de antes. Él va a estar ahí poniendo contadores sobre Arconte poco a poco. Hasta que, bueno, pues básicamente no podemos hacer nada, nos mate volando. Así que hay que darse prisa, ¿ok? Hay que darse mucha prisa. Exigir Supplier, no está mal el robo al fin y al cabo. Lo que sí que queda ver qué coño hago, tío. Sería proveedora. Depende de lo que dequee, ¿eh? Si dequeo cosas útiles, puedo matarle al Arconte, claro. Si dequeo Croxa, dequeo Fatal Push, por ejemplo, puedo matar al Arconte. Mi pregunta es, ¿qué he dequeado? Pues nada útil, perfecto. Genial, me parece genial. Tierra girada seguramente voy a hacer. Bueno, ¿qué tengo aquí para jugar, tío? El cementerio. No tengo tampoco nada, No tengo mucho para hacer, la verdad. O sea, que picarme vidas ahora mismo no me hace mucha gracia, pero voy a tener que hacerlo. Entra shock enderezada. Hostia puta, vale, las tierras entran giras con esto, ¿verdad? O sea, sois un normal. No me acordaba lo que hacía, la verdad, lo siento mucho. No me acordaba, lo siento. Pego de 1. Claro, lo peor que dice de los oponentes, O sea, cuentan las mías, no las suyas, tío. Me duele tela, me ha dolido tela, la verdad. Me ha dolido un montón. Pero bueno. Pego de 1, no es para tanto, por favor. Bloquea o no bloquees, pero haz algo, la verdad. Eso está pensando, ¿en serio? Si bloquean o no. Hombre, hace luchar, ok. Colgan, no, Colgan no, este es el Atarkas Command. Atarkas Command, contador y hace luchar. ¿Y por qué da el turno? Ah, vale, claro, ya he jugado yo un hechizo por turno. Claro, tiene sentido, es jodido esa carta, Arconte de Media. No me acordaba mucho de lo que hacía por eso. Pero es muy jodida, tío, la carta. Colette Company. Jugada en su turno, no sé si será para dopar o para encontrar algo en general. Spellbinder más bestia enamoradiza. Y me va a mirar la mano, me va a joder. Por lo menos la bestia enamoradiza no puede pegar. Y eso que me llevo, ¿no? Ok. Contador sobre, bueno, el Spellbinder supongo que lo hará, ¿no? O claro, sobre el Arconte de Media también es cierto. Y son 7, bueno, pues bloqueo. No quiere pegar con el que va por el suelo.
Ah, me sigue costando lo mismo, ¿no? Ah, no, vale, no, me cuesta 3 más. Ok, ok. No vi el otro coste. Bueno, pues como no conseguimos nada más, hemos muerto, ¿eh? O sea, la partida ya lo veo bastante mal, pero bueno. Intentaré remontarla. Son 8, son 9 por aire. Sí, fatal, fatal. Fuera. Fuera, concedo, concedo. Muy mal, tío. Y encima los fallos que yo he cometido que yo con el arconte de media porque no me acordaba de la shock esa. La shock era importante, lo sabía, ¿ok? Y sí, sobre todo el doble hechizo que vamos a jugar por turno ha sido muy importante. Nada, nada. Lo siento mucho. Se me ha ido la cabeza ahí, la verdad. Y bueno, pues salió todo al garete, a la mierda, ¿ok? Como quien dice. A tomar por culo. Vamos a jugar otra partida, a ver si ahora, bueno, pues quiere ir esto mejor. Si que cierto que algún Fatal Push habría estado genial, ¿ok? Porque Fatal Push más Arcanista es una retroalimentación que, bueno, pues te suele dar la partida muchas veces, ¿ok? Por ejemplo, haber hecho, yo qué sé. En ese caso, haber encontrado algún Croxa, devolverlo al campo de batalla. Se muere Croxa. Podemos matar un coste 4 con el Fatal Push. Y bueno, pues casteamos Fatal Push encima del Arconte. Son cosas que, bueno, pues suelen darte la partida, ¿ok? Suelen ser útiles, la verdad, suelen ser muy útiles. Aunque sí es cierto que el Arconte de Meria no podíamos, era muy difícil. Era muy difícil que lo matáramos con un push al Arconte, porque hacer Cross en el mismo turno y luego hacerle push no era posible, porque estaba el Arconte ahí, no te deja jugar más de un hechizo por turno. Así que sí que era jodido, era bastante jodido, la verdad. Voy a quedarme la mano, no está mal, la verdad. Tenemos otra Sky en la mano. Salimos nosotros, por cierto. Voy a hacer Sky, a ver qué hay en el top. Se va a quedar. Voy a contar con que juego contra un mazo normal y corriente, ¿ok? Que tenga cosas normales y corrientes. Mira, por ejemplo, esa carta de ahí. Tierra, push. A protectora. ¿Cómo se llamaba eso, tío? Era Soul Keeper, Soul Wander, Soul Larga, no me acuerdo. Me sé más el nombre en inglés que en español. Pero no me acuerdo muy bien de cómo se llamaba en inglés. La verdad, Soul Wander, Soul algo, Soul Maiden, tío. No me acuerdo cómo se llamaba. A ver, otra protectora de almas. Perfecto, robo tierra, que no está mal, aunque bueno, ahora mismo sí que está mal. Voy a dequear. Por lo menos por ahora voy a dequear. A ver qué encuentro en el cementerio que dequeo, tío. Push, Jumpermancer y bueno, pues Tures. No está mal. No está mal, aunque tampoco me venga muy bien. Tierra negra. Pega de uno. Voy a hacerlo, ¿eh? Voy a jugar el Jumpermancer, voy a ponerlo del cementerio en el campo de batalla y bueno, pues voy a darle turno. Seguramente juguemos contra... Bueno, se va a 21. Juguemos contra un mazo que hay, que básicamente es el Selesnya Angels, puede ser. Selesnya Angels, Selesnya Life Game puede ser. También, con la nueva carta que hay. Puede ser, que estemos contra un mazo del estilo. No tengo ni idea, pero puede ser, la verdad. Contra estos mazos, removal es muy útil. Que no tenemos, por cierto. Ok, perfecto. Y ahí está. Gana vida. Y voy yo, robando tierra otra vez, tío. Siempre como un campeón, ¿eh? Voy a pegar de 2. Pasan 2, me lo voy a venir. Y vale. A ver, no es que no tenga prisa, sino que ahora mismo, bueno, pues no tengo otra cosa que hacer, la verdad. Más que, bueno, pues tener paciencia, ¿ok? Y yo este mazo lo juego en Pioneer y lo tengo completísimo, tío. Lo tengo completo. Colette Company, adelante, bancar unos pocos de ángeles, supongo, ¿no? Elliot, no, pues no es Angels, no es Selesnya Angels. Es Selesnya Life Game. Ok, Selesnya Life Game, tío. Aunque esto ponga ángeles, es Selesnya Life Game por ahora. Pega de uno para entrar. Pero dame removal, tío. Luego decir que no, pero yo tengo mala suerte cuando se mazo, ¿eh? Por lo menos aquí en el canal tengo mala suerte cuando se mazo. Tengo fama de mala suerte, tío. Lurrus, por lo menos por ahora. Entra bicho, lo sé. Esto era cuando tenías... cuando tenía 27 vidas. Ok. 27 vidas. Voy a pegar de uno con la proveedora. Pasa el daño y va de turno. Me quedo bloqueando con una, Si me pega con Helio, chum, bloqueo y punto. Lo que quiero es dequear ahora. Dequear a saco, tío. Si pudiera dequear mucho más, lo decía. Valkyria justa, me va a doler. Gana vidas, saco. Y pone contado aquí, madre mía, cómo está todo.
Son 7 y 8, 15. O sea, es una pedazo de hostia que te cagas. Y que voy a tener que dejar que pase. Él no se puede dar a sí mismo vínculo vital, ¿no? Así que bueno, bloqueo aquí. Da un poquito igual, pero bloqueo aquí. Pasan 7, de que hago 3 cartas, pero de que algo útil. Un arcanista, tío, con eso me serviría, ¿eh? Un arcanista, cualquier cosa del estilo me serviría, la verdad. Pss. Tampoco para tanto. Ponen 4-4. Es que ese mazo es increíble, tío. Ese mazo es puto increíble, ¿eh? Yo tengo muchas cartas que puedo traerlo al mazo Ice al canal, ¿eh? Puedo traerlo, aunque no aparezca, tío. Robando tierra otra vez. Buah. Flipante. Voy a conceder que no... Mira, voy a meter una última hostia por meter algo, pero hasta ahí. Bueno, voy a dequear, a ver qué encuentro, si encuentro algo útil. Un arcanista, ¿sabes? Me encantaría. Gana vidas, pone contador sobre, claro, la Valkyria justa. Y encuentro Croxas, pero claro, Croxas ahora mismo, ¿para qué, no? ¿A qué? Sigo jugando, tío, sigo aguantando, ¿te imaginas? Voy a seguir jugando, a ver qué tal. Él pega por... Bueno, pega por el aire de una buena hostia, así que eso no lo resisto yo. Eso no lo aguanto yo. Nah, sí, con 0. Está fatalísimo, tío, la puta partida. Fatal, ¿eh? La verdad, muy mal. Muy mala suerte, tío. Remola con cualquier push me habría valido. Pero nada del estilo, ¿eh? Nada de nada, tío. Vamos a la última partida y a ver qué tal quiere ir. Pero es que yo ya flipante, ¿eh? Mira que me ha dado buen resultado el mazo este, pero... Nada, caput. Me faltan cartas, es obvio, pero hasta ahí. O sea, entiendo que, por ejemplo, a ver, pues no tenga Zousite, o no tenga todos los Zousite, y tenga que meterle sustitutos. Pero, tío, no sé, bastante mal que me robe 40 tierras llevando 22 tierras. Joder. O sea, flipa un poco, flipa un poquito la mala folla que lleva el mazo, tío. Claro, como no lo juego aquí de hace tiempo, lo juego más en Pioneer, está cabreado conmigo. Y estaba muy cabreado, el mazo. Normal. Pero bueno, a ver si ahora tenemos más suerte, tío. O si yo qué sé, podemos... Yo qué sé, me caen las manos porque eran... No es que fueran buenísimas, pero eran manos que más o menos eran normales, ¿ok? Mira, esta mano me la voy a quedar porque no está mal. Tenemos aquí coacción. Podemos controlar un poquito la mesa. Tenemos removal. Solicitar ahora mismo me da un poquito mal, pero canalizadora nos arregla la mano. Ok, la Magmatic Channel arregla la mano. Bueno, pues en situaciones como estas, ¿ok? Así que sí, me lo quedo por ello. Hace Mulligan, perfecto. Tierra. Dures de primera. Me encantaría que fueran Zousite y una Inquisición. Es obvio, pero bueno. Tendré que conformarme. Monored agro. ¿Qué hace esto, tío? Te dice, cuando entra a campo de batalla, elige una carta de criatura en tu mano con la habilidad de prisa de forma perpetua. Claro, cuando entre ese bicho tiene prisa. Supongo que elegiría el Anax. Así que aquí lo más importante es Filósofo. Bueno, no se llama el bicho este, es muy buen bicho, tío, ahora que lo pienso. Una gran carta. Baja tierra, perfecto, elige Anax. Ahí está. Bueno, ahora cuando entre. Si no, la guía y no sé por qué. Ok. A ver, no está mal el robo, pero me sigue dejando también un poquito diferente como antes, ¿eh? Me sigue dando bastante mal. Él hará en turno 3. Yo hago Magmatic Channeler, él gastará, espero que lo gaste, ojalá. Que gaste Lightning Strike en la Magmatic Channeler. Y yo la puedo resucitar de nuevo, devolver, revivir, como sea, pero puedo revivirla de nuevo, ¿ok? Así que mira, si lo hace, mejor todavía. Ojalá, y yo con la Inquisición le quito el Anax. Perfecto. Bien, Lightning Strike, uno que aguantamos contra Monored agro, bueno, contra mazos del estilo, ¿no? Cualquier cosita que puedas quitarte en medio viene bien. Ok, así que, pues me parece genial que me lo haya matado. Aquí... Buah, es que aquí hacer Inquisición creo que me renta más quitarle a Anax, Aquí la puta es que me faltan tierras negras, es obvio, se ve un montón. Pero voy a quitarle el Anax. Tía, y la mano ya la tiene fatal, tío. Vaya mierda de mano la acabamos de dejar, Vaya mierda de mano, entre el duro desde el principio y la Inquisición bien tirada, le hemos dejado una mano de mierda, tío. Ok, pegada de 2, no sé por qué, pero está yendo a la quedada ahora mismo, Y no entiendo el porqué, pero bueno. Tierra negra, perfecto, el robo, me encanta, lo digo en serio. Vamos a hacer Magmatic Channeler, es obvio. Y voy a meterle un push al cambio de ambiente. Perfecto. Ya la partida pinta muy bien, bastante bien para nosotros, la verdad. Y con CD. Buenísima. Así, tío, sí me gustaría que salieran, la verdad. Mira que hemos hecho bien un buen duro ese primer turno. Que podría haber sido a lo mejor
una Inquisición, o podría haber sido un Zousai, pues también, pero bueno, mejor todavía, ¿no? El Duro al fin y al cabo es lo que le hemos quitado. O sea, el descarte que hemos jugado que mejor nos venía en el turno, la verdad. Dures a la Filascua, siguiente turno ha sido Inquisición a Lanax, y a partir de ahí la mano la ha tenido fatal. También Estrella que ha gastado como nosotros queríamos, ese buen cebo que hemos dejado ahí. Y bueno, pues se ha notado bastante. Ok, mucho. Y bueno, pues eso, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado, por lo menos dale like, suscríbete, hazte miembro del canal. Solo si quieres, yo no obligo, es obvio, ya lo sabéis. Y nada, pues compártelo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.